El día de nuestro compromiso, Finn me dejó y voló a un país extranjero. Todo porque su primer amor dijo que estaba preparando los pasteles de rosas de su familia. Cuando su amigo le preguntó si no tenía miedo, me enfadaría. Respondió con indiferencia. ¿Ella? Unas palabras dulces cuando vuelva y todo estará bien. Pero los pasteles de rosas de Yo-Yo no esperan. Tengo muchas ganas de hacerla feliz. No lloré ni armé un escándalo. Con calma les dije a mis padres que cancelaran la fiesta de compromiso. Les expliqué todo con amabilidad a los invitados y los mandé a casa. Luego le escribí a Finn para que terminara y me fui a otra ciudad. 6 meses después. Me llamó. ¿Sigues enojado? Luego regresa para que podamos terminar nuestro banquete de compromiso. Un hombre contestó la llamada y rió suavemente. Tuvo náuseas matutinas terribles durante los primeros 3 meses. Ahórrate tus tonterías. Solo la enfermará más. Hoy es el 10º aniversario de mi relación con Finn. Y también el día en que se suponía que nos comprometeríamos. Lo había estado esperando en secreto durante mucho tiempo. Tenía curiosidad por saber qué clase de sorpresa podría haber planeado Finn. O tal vez ya lo había olvidado. Me quedé en la habitación. Escuchando las quejas de su familia. Observando la frustración contenida en los rostros de mis padres. Se me encogió el corazón. Agarré mi teléfono y salí corriendo. Después de marcar su número varias veces sin respuesta. Escuché a Finn charlando con sus amigos. A Yo-Yo se le antojaban pasteles de rosas de casa. Dijo con una sonrisa perezosa. Prolongando las palabras, no aparecía divertido. ¿No te preocupa que Summer se enfade? ¿Ella? Unas palabras dulces cuando vuelva y todo irá bien. Se rió de nuevo. Ligero y descuidado. Pero los pasteles de rosas de Yo-Yo no esperan. ¡Qué ganas de hacerla feliz! En cuanto dijo eso, el grupo estalló en carcajadas. Finn, con un suspiro profundo. Realmente elegiste el peor momento para irte. Aunque hubieras esperado un poco más. Exactamente. Summer está absolutamente impresionante hoy. No podíamos apartar la vista de ella. Uno de ellos incluso movió las manos frente a la cámara. Parecía encantado. No digo que no seamos amigos, luego les enviaré fotos. Finn la acaricia con arrogancia. La he visto de cerca. Pueden disfrutar de las fotos. Estalló otra carcajada. Solo Noah frunció el ceño y miró a su alrededor antes de exhalar profundamente. Yo estaba escondido en un rincón. Me reí con ellos. No fue hasta que terminó la llamada que regresé al salón de banquetes. No lloré ni armé un escándalo. Con calma les dije a mis padres que cancelaran la fiesta de compromiso. Les expliqué todo con amabilidad a los invitados. Y los mandé a casa. Luego le envié a Finn un mensaje de ruptura y me fui del hotel con mis padres. En el momento en que cancelé la fiesta de compromiso, Finn recibió la noticia. Finn, habiendo cumplido mi obsesión. Esta vez sí que la cagaste. Dijo Noah. Medio regodeándose. Finn rió suavemente y dijo con indiferencia, relájate. ¿Quién no lo sabe ya? Summer ha dicho muchas cosas duras delante de tu chica. Pero al final unas cuantas palabras dulces y siempre se derrite. Está locamente enamorada de mí. No se irá. Le compraré unos bolsos de diseñador cuando vuelva. Y lo olvidará todo. Siguió divagando. Pero Noah no respondió. Cuando Finn miró la pantalla, alguien más había ocupado el lugar de Noah. Finn, sintiendo que seguía mirándolo. ¿De verdad crees que a Summer le importan tus estúpidas manos? Si es que quería algo. Hay hombres que darían el mundo por ella solo por oírla hablar. ¿Por qué perdería el tiempo contigo? Déjame decirte. Esta vez Summer ya no te quiere. Prepárate para arrepentirte. Imposible. Finn replicó sin dudarlo. ¿Por qué no? Todos llegamos a un punto muerto. Cuando duele lo suficiente. Cuando estás lo suficientemente cansado. Te dejaste ir.
La mejor amiga de Jane Summer y testigo de su relación conocía mejor que nadie la impotencia y la vulnerabilidad que Summer soportaba. Como mujer. Ella lo entendía muy bien. Así que cuando escuchó la conversación entre Finn y Noah, inmediatamente le dijo a Noah que cortara lazos con Finn o ella terminaría con él. Por un momento Finn entró en pánico tras quedar colgado. Pero la sensación se desvaneció en cuanto vio el mensaje de Summer rompiendo. Se burló para sus adentros. Verano. ¿Solo quieres que ruegue? Ni hablar. Quizás aún guardaba rencor por el dolor de perseguirla durante 3 años. Quizás no descansaría hasta que se lo devolviera todo. Fuera lo que fuese. No respondió. No intentó recuperarla. Simplemente siguió festejando a lo grande con Yoyo hasta quedar exhausto. De camino a casa, mis padres dudaron en hablar. No fue hasta que volvimos al apartamento que finalmente preguntaron. Verano. ¿De verdad vas a terminar con esto? Me vigilaban de cerca. Temían que hiciera algo imprudente. Después de todos estos años de idas y venidas con Finn, estaban muertos de miedo. Asentí. Más lúcida que nunca. No te preocupes, mamá. Papá. No haré ninguna tontería. Tampoco me desmoronaré. Por fin entendí que Finn y yo no estamos destinados a estar juntos. Papá frunció el ceño y no dejaba de juguetear con las manos. A mamá se le pusieron los ojos rojos. Y me abrazó entre lágrimas. Pero no estaba triste. Solo sentí como si por fin me hubieran quitado un gran peso de encima. Después de 10 años de rupturas y reconciliaciones, por fin llegamos a un final. No estuvo nada mal. Llevábamos tanto tiempo juntos que hasta empacar era un dolor de cabeza. Así que llamé a una tienda de segunda mano y vendí todo lo que pude. Lo que no se pudiera vender. Tiré. No tenía sentido guardar nada, solo traería resentimiento. Descarté todo lo que necesitaba desechar. Y me fui sin nada. Antes de subir al avión, le dejé un mensaje a Finn. Sacaron mis cosas. Y enviaron la llave por correo a la casa de su familia. Luego quité mi tarjeta SIM y regresé a mi ciudad natal con mis padres. La vida en casa era tan tranquila como un cuenco de agua. Mis padres iban a trabajar. Yo me quedaba en casa. Antes de irse me recordaron, no le abras la puerta a desconocidos. No te metas con el gas. Ni con el agua. Ni con la electricidad. No te quedes pegado al teléfono todo el día. El sinfín de prohibiciones me dio dolor de cabeza. Solo podía acurrucarme en el sofá y mirar fijamente al techo. Así es como me descomprimo. Vacío mi mente. No pienso en nada. Incluso cuando surge un pensamiento inesperado, lo desactivo de inmediato. Olvido las preocupaciones. Dedicarme todo mi tiempo a mí. Necesito empezar a pensar en lo que quiero hacer a continuación. Esa noche. Acompañé a mis padres a una cena. Era con viejos vecinos, el hijo de uno de ellos se casaba. Así que todos estaban invitados a una pequeña celebración. Hacia el final de la comida, entró alguien más. Varias Lance. Cuyas hijas seguían solteras. Inmediatamente se iluminaron como flores en flor. Ethan, ¿qué has estado haciendo últimamente? Hace siglos que no te veo. Asegúrate de cuidarte. Aunque estés ocupado. Ethan dio una respuesta amable. Su mirada recorrió la habitación antes de volver a posarse. Mi madre se acercó y me susurró al oído, Verano. ¿Qué opinas de Ethan? ¿A qué te refieres? ¿Qué pienso yo? Miré a Ethan. Era más alto que Finn. Vestía una camisa blanca y pantalones negros. Con unas gafas que le daban esa peligrosa vibra intelectual. Sobre todo bajo la luz. La camisa blanca dejaba entrever apenas el contorno de sus músculos. Me di una bofetada débil en las mejillas. Mamá. ¿Podrías dejar de decir tonterías? Fue como si ni siquiera me hubiera oído. Ella seguía llamando a Ethan con entusiasmo. Afán, Ethan. ¿Tienes novia? Tosí tan fuerte que casi me ahogo.
La fulminaba con la mirada con tanta ferocidad que casi se me salen los ojos. Y por supuesto, mi mamá ni siquiera se dio cuenta. Afán. Por otro lado, mantuvo la compostura. Su mirada se posó en mí. Pasaron unos segundos. Entonces lo vi negar con la cabeza. Firmemente. No, mi mamá aplaudió alegremente. ¡Qué coincidencia! Nuestra Summer tampoco tiene. Entonces prácticamente me empujó hacia adelante como si fuera una ofrenda preciada. Quise arrastrarme hasta el suelo. Me sentí como si estuviera en ascuas. Como si tuviera una bomba de pescado atrapada en la garganta. Como si me estuvieran apuñalando por la espalda. Mantuve la cabeza agachada el resto de la comida. Deseando desesperadamente poder desaparecer. Mamá. ¿Podrías dejar de decir esas cosas, por favor? Me quedé en el estacionamiento furioso. Mientras el principal culpable parecía completamente indiferente. Lo hago por tu bien. Afán es un chico al que he visto crecer. No quiero oírlo más. Eres tan molesto. Repites lo mismo una y otra vez. Me enojé. La interrumpí. ¿Cómo puedo ser molesta? Lo hago por ti. Mi madre me dio un sermón. ¿Qué? ¿Vas a llorar tu ruptura durante 3 años? Ya han pasado 3 días. Es hora de seguir adelante y empezar de cero. Llevas todo el día deprimido. Tu papá y yo estamos preocupados. Créeme, Ethan es un gran partido. Oportunidades como la suya no se presentan a menudo. Cuanto más hablaba, más rebelde me sentía. Me quedé paralizado y grité no allí mismo en el aparcamiento. Al final, ella y mi padre se fueron furiosos, llevándome en medio del viento frío. Después de que se fueron, me senté solo en un banco mirando el asfalto oscuro. La mía está en blanco. Las palabras de mi madre me hicieron sentir fatal. Sabía que solo estaba preocupada, temerosa de que no pudiera seguir adelante. Pero no soy un pedazo de barro podrido e indeseado que necesite salir al mercado con descuento. Tengo mis propios planes. Solo quiero ir con calma. Aún así, ella es mi mamá. Aunque se equivoque. Todo es porque le importas. Cuando bajé la vista para revisar mi teléfono, vi algunos mensajes sin leer. Algunos eran de mi mamá. Otros de Ethan. Al instante recordé aquella cena incómoda. Y en ese momento Ethan dijo con calma que no tenía novia. La mayoría de la gente ignoraría a los parientes entrometidos con una respuesta casual. ¿Por qué era tan honesto? Será por mí. Me toqué las mejillas que me ardían, y me dije que no debía darle demasiadas vueltas. En ese momento dejé escapar un suspiro sordo. Mi pantalla se iluminó. Un mensaje de Ethan. ¿Discutiste con tu mamá? No te alejes, él viene a buscarte. Ethan me llevó a casa. Al llegar a la entrada, me vinieron a la mente las palabras de mi madre. Me detuve a mitad de camino mientras me desabrochaba el cinturón. Mi mamá no piensa antes de hablar. No te lo tomes tan a pecho. ¿De acuerdo? Ethan giró la cabeza para mirarme. ¿Y si me lo tomaba en serio? Apreté el cinturón de seguridad con fuerza. Y me ardieron las orejas al instante. Tras un largo silencio, Adam rió levemente. Solo bromeaba contigo. Solté el aire y finalmente me desabroché. Pero extrañamente me sentía un poco deprimido. Decepcionado. Ethan tamborileó con los dedos en el volante. Luego se giró hacia mí. ¿Piensas irte otra vez? No respondí. ¿Y ahora qué? ¿Buscar trabajo o tomarme un descanso? Planeo abrir un estudio de arte. Me especialicé en bellas artes en la universidad. A lo largo de los años, seguí a Fen por todas partes. Y aprendí mucho. Además, no había cumplido con lo que decía. Estaba en la edad en la que no quería seguir viviendo bajo el yugo de nadie. Ser mi propio jefe me parecía el mejor camino. Parece un buen plan. Pero la ubicación es clave para un estudio de arte. Conozco algunos buenos lugares. ¿Quieres que te enseñe mañana?
Lo miré con sorpresa. ¿Era lo que yo quería? Un suspiro bajo. ¿Demasiado entusiasmo? Cuando quería abrir un estudio, le pedí ayuda a Fenn. Pero él siempre lo restaba importancia, considerándolo una molestia. Al final, tras haber cumplido lo que yo decía, simplemente desistí de la idea. Pero las tías me dijeron que Ethan también estaba muy ocupado. No quiero molestarte. Solo envíame las direcciones para ir yo mismo. Ethan le restó importancia con un gesto. ¿A qué viene tanta formalidad? ¿Recuerdas cómo te copiaba la tarea todo el tiempo de niños? Piensa en esto como una venganza. No tenía muchas razones para negarme. Después de estar lejos de casa durante años, todo me resultaba desconocido. Tener a alguien que me ayudara no era tan malo. En el peor de los casos, lo invitaría a cenar para devolverle el favor. Los lugares de F y Pict fueron geniales. Ubicados en el centro de la ciudad. Espaciosos. Y bien diseñado. 2 plantas completas con un total de 500 metros cuadrados. Había una escuela y un centro comercial cerca. Con un flujo constante de gente no había que preocuparse por los clientes. Pero el alquiler era desorbitado, más de 1 millón de yuanes al año. Aunque había ganado 5 millones vendiendo artículos de lujo, había muchos lugares que necesitaban dinero ahora mismo. Alquiler. Servicios públicos. Sin mencionar los costos futuros de renovación. Contratación de personal. Y los gastos de promoción de cada artículo eran un gasto importante. Tuve que ahorrar donde pude. Ethan me llevó a varios lugares más. Pero o la ubicación era pésima o el espacio era demasiado pequeño. Todos eran, en el mejor de los casos, apenas satisfactorios. El primero seguía siendo el mejor con una ubicación excelente. Había mucho tráfico. Pensaba en volver a regatear un poco más. Pero antes de poder hablar, Ethan tomó la iniciativa. Un hombre exitoso como él, prohibido y como un vendedor ambulante. Lo vi enumerar todos los términos e incluso redactar un contrato en el acto para protegerme de posibles riesgos. Estaba tan involucrado que cualquiera que lo viera podría pensar que era él quien abría el estudio de arte. Ethan, Nifan. Eres una persona realmente buena. Lo juro. Lo dije con todo el corazón. De repente comprendí por qué a todas esas tías se les iluminaban los ojos al verlo. Alguien tan excepcional, ¿cómo era posible que no tuviera novia? Incluso alguien tan cruel como Finn tenía a la gente adulándolo. Ese pensamiento me apuñaló el pecho otra vez. Como una aguja. Después de que el dolor agudo pasó, miré a Ethan y le dije, Ethan, me has ayudado mucho. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Qué tal si te invito a comer? Ethan parecía un poco aturdido. Obviamente no esperaba un cambio de tema tan repentino. Entonces asintió y me siguió. Mientras comía con Ethan, Jane me envió un mensaje de repente. Summer, ¿cuándo vuelves? Te extraño muchísimo. Con un emoji de llanto. Pensé que ella y Noah se habían peleado otra vez y estaban bebiendo otra vez. Así que la llamé. Para mi sorpresa, fue Noah quien apareció en pantalla. Soltó una risa seca. Verano. ¿Cuánto tiempo sin verte? Estaba sentado cómodamente en un sofá. Y a juzgar por el fondo parecía otra reunión más. Mientras hablaba, su mirada se desvió rápidamente hacia un lado. Y la cámara se movió ligeramente antes de que alguien la apartara bruscamente. Aparte de Finn. ¿Quién más se atrevería a tratar así a Noah, heredero de la familia Noah? ¿Cuándo volverás? Todos te extrañan. ¿Sabe Jane que estás haciendo esto? Después de colgar, Noah se quedó mirando la pantalla con expresión de conflicto. Finn. Voy a la sesión de Feldbane. Creo que deberías llamar a Summer directamente. Le gustas mucho. Seguro que te escuchará. Finn se recostó en el sofá. Sacó un encendedor. Lo presionó y soltó lentamente. La llama titiló en sus pupilas. Ella no sabe que le conviene. Bueno. Para ser justos. Ir al yo-yo el día de tu compromiso fue un poco exagerado.
Ya volví. ¿Qué más quiere? Finn arremetió de repente. Si no la hubiera apoyado todos estos años, ¿habría estado viviendo tan cómodamente? La traté tan bien. ¿Y aún no está satisfecha? ¿Qué? ¿Quiere que me arrodille? Bien. Bien. Noah levantó las manos. Está claro que ya está. Me mantengo al margen. De todas formas, no tiene nada que ver conmigo. Al oír eso, Finn se giró de repente y lo fulminó con la mirada. Al final, por razones que ni siquiera él pudo explicar, Finn se tomó varios tragos de baillo y se desplomó en el sofá. Inmóvil. Noah grabó un vídeo rápidamente y me lo envió. Olvidó por completo todas las advertencias de Jan. Justo después de colgar, vi a Ethan mirándome. ¿Tu amigo quiere que vuelvas? Abrí la boca, pero al final solo asentí. Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Verano? Miré el vídeo que Noah me había enviado y negué con la cabeza. No lo sé. Tenía la cabeza hecha un desastre. Justo cuando creía haber enterrado esos sentimientos persistentes, empezaron a resurgir. Tomé unas copas más para calmarme. Ethan se quedó en silencio. Simplemente me observaba. De repente me reí y lo señalé. Ethan. Tú eres el inteligente. No salir con nadie no es doloroso. No sufrí. Debería haber sido una bendición. Pero lloré. Ethan bajó la mirada y preguntó en voz baja, ¿todavía lo amas? Levanté mi copa y grité, libertad para siempre. Pero al segundo siguiente rompí a llorar de nuevo. Ya no quiero a Finn. Después de unas copas más, mi mente se nubló. El alcohol despertó todas mis emociones reprimidas, me derrumbé por completo y lloré desconsoladamente. Entonces sentí que mis pies se despegaban del suelo. Y lo siguiente que supe fue que estaba en el auto de Ethan. Lo agarré del cuello y lloré. ¿Afán, Ethan? ¿Son todos los hombres así de horribles? Quizás porque estaba llorando. Ethan parecía un poco asustado. Me secó las lágrimas torpemente. No todos los hombres. Se inclinó. Me acarició la cara con suavidad. Su mirada era inusualmente seria. Verano. Créeme. El aire de repente se volvió tierno. Peligroso. Íntimo. En el estrecho espacio del coche. El alcohol y el cuerpo me quemaban bajo la piel. Las farolas proyectaban sombras oblicuas sobre la ventana. Recortaban los rasgos de Ethan en planos nítidos, mitad luz, mitad oscuridad. En ese momento ni siquiera sé qué estaba pensando. Solo pensé que este amor se desvanecía tan suavemente. El mundo daba vueltas. No podía respirar. Las manos de Ethan me apretaban la cintura con fuerza. Me sostienes firmemente. Verano. Estás borracho. En ese momento, más que solo falta de aire, sentí un dolor. Sentí un hormigueo contra él. Asentí vagamente. Luego negué con la cabeza. Mi mente era un desastre. Soltó una risa amarga y me abrazó. Sentí su aliento cálido en el oído. Verano. Sí que sabes torturar a alguien. Me desplomé sobre él. Subiendo y bajando al ritmo de su pecho. En una neblina. Besé su garganta. Ethan soltó un gemido bajo. De repente se rió. Sus manos se cerraron sobre mis hombros. Sus ojos brillaban. Intensos y agresivos. Verano. Ya te di una oportunidad. Su camisa blanca estaba empapada de sudor. Aferrada a él y delineando su firmeza. Cuerpo delgado. Ethan tenía hombros anchos y cintura estrecha. Y una fuerza sorprendente. Y con el paso del tiempo, ya no era el hombre reservado de antes. Era audaz. Casi temerario al explorar el espacio que nos rodeaba. Unos cuantos gatos nocturnos se posaban cerca. Sus ojos reflejaban las luces parpadeantes. De vez en cuando, respiraciones enredadas resonaban en la noche. Inquietantemente íntimo.
Cuando volví a abrir los ojos, solo oía el sonido del agua corriendo. Mientras Ethan se duchaba, me vestí rápidamente y salí del hotel. No fue hasta que llegué a casa que por fin tuve un momento para reflexionar sobre la locura de la noche anterior. Pensé que Ethan debía estar borracho. Esperaba que esa fuera la única razón. No podía permitirme pensar en nada más. Para distraerme, me sumergí en el trabajo en el nuevo estudio de arte. Entre la gestión de las renovaciones y las formalidades sociales. Había más que suficiente para mantenerme ocupado. Cada parte me daba dolor de cabeza. Pero lo disfruté. El esfuerzo trajo recompensas. Esta vida me hizo sentir libre y plena. Viéndome tan ocupada. Mi mamá dejó de presionarme para que me casara. En vez de eso, se llevó a mi papá de vacaciones con mucho gusto. Me alegré muchísimo de tener paz y tranquilidad. Lo que no esperaba era encontrar a Ethan esperando afuera de mi casa. Estaba de pie entre las sombras. Su expresión era difícil de distinguir. Apreté las llaves con fuerza y rápidamente abrí la puerta con un clic. Pero al final, aún no pude resistir su fuerza. Nos quedamos cara a cara. Uno dentro de la puerta y el otro fuera. Fue incómodo. No sabía qué decir. Así que me quedé mirando al suelo. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Su voz llegó desde arriba. Me hizo sentir cada vez más culpable. ¿Por qué eres de los que fingen que no pasó nada? Y una vez que todo termina. Presa del pánico, le tapé la boca con la mano. Arqueó una ceja y me lamió la palma. Di un grito ahogado. Y en ese instante cerró la puerta tras nosotros y me aplastó contra ella. Me sujetó las muñecas por encima de la cabeza. No me dejó otra opción que quedarme quieta. Ethan, ¿por qué Ethan?, llamé en voz baja. Su voz se volvió fría. ¿Por qué no contestabas mis llamadas? Me estaba frustrando. ¿De verdad tenemos que explicarlo todo? Ambos somos adultos. Eso debería despertar a Ethan. Me miró fijamente. Su expresión se enfrió a cada segundo hasta que, en un repentino arrebato de emoción, me mordió el cuello. Verano. ¿Qué soy para ti? Me tragué la amargura del pecho y forcé una risa. ¿Qué otra cosa podría ser? Solo alguien con suerte. Supongo. Su respiración se volvió más pesada. Parecía enojado. De repente. Me soltó y retrocedió unos pasos. Parecía realmente enojado. Volteé la cara. Intentando reprimir la extraña sensación que me invadía. No quería que notara lo conmocionada que estaba. Si no había nada más. Por favor, vete. Necesito descansar. Me giré para despedirlo. Si tienes algo en mente puedes hablar conmigo. No hay nada más que hablar. Se quedó allí parado. Con los brazos a los costados. Claramente quería decir más. Bajé la cabeza y me dije a mí misma que no debía volver a cometer el mismo error. ¿No había sufrido ya bastante persiguiendo algo que me dolía? Cada chispa acabaría apagándose con dolor. Al igual que con Finn, nuestro amor empezó como un reguero de pólvora. Pero al final se consumió por completo. Quizás Ethan sentía algo por mí. Pero ya tenía 30 años. Era demasiado viejo para cuentos de hadas. Un hombre como él tenía tanto éxito. Tan capaz, ¿por qué se enamoraría de alguien como yo? Deberías irte. Abrí la puerta y me dije, no hables. No te ablandes. Verano. No me trates con tanta frialdad. Ethan dijo con dulzura. Si de verdad no sentías nada por mí, ¿por qué me evitabas? Se acercó y me sujetó por los hombros. Dime, ¿por qué no me dejas entrar? Si hice algo mal, puedo cambiar. No se trata de ti. Dije, mordiéndome el labio. Conteniendo las lágrimas. Ah, vale, Ethan. Este es mi problema. No es tuyo. Aparté sus manos y lo miré. No quiero volver a enamorarme. ¿Entiendes? Ethan levantó las cejas. La comprensión está amaneciendo.
Ya veo. Tú no quieres una relación conmigo. Pero yo sí quiero una relación contigo. Su repentino cambio me dejó atónita. Sentí como si hubiera lanzado un puñetazo al aire. Summer. ¿Me estás dejando de lado porque alguien te hizo daño? ¿Porque crees que no seré leal? No. Lo negué instintivamente. ¿Entonces qué es? Insistió. Se acercó. ¿Tienes miedo porque el amor te ha hecho daño? ¿O crees que no lo mereces? Sus palabras me hirieron profundamente. Le espeté con frustración. Mi vida no es asunto tuyo. Bueno. Quiero que sea asunto mío. Él respondió. Me he soltado de los hombros con fuerza. Verano. Escúchame. Me gustaste desde que éramos niños. Eso nunca ha cambiado. En nuestro último año. Te pregunté a qué universidad querías ir. Dijiste que al sur. Así que solicité plaza en una universidad del sur. Luego te fuiste al norte. Más tarde. Empezaste una relación. Y poco a poco desaparecí de tu vida. Tenía miedo de molestarte. Entonces supe que estabas comprometida. Seguí a tu papá. Esperando verte una última vez. Después de eso. Me obligué a seguir adelante. Pero entonces Finn se fue. Y tú regresaste. No veo ninguna razón para seguir ocultando mis sentimientos. Sí. No había cumplido mi locura. Me apresuré. Y sí. Me temo que te irás otra vez. Divagó. Sus palabras se entrecortaban. Y apenas podía seguirle el ritmo. Yo, Finn. Déjame terminar. Para mí, tu belleza es el menor de tus encantos. Eres amable. Inteligente. Orgulloso. Decidida. Nadie podría sentirse atraído por ti. Eres alguien a quien el mundo debería amar. ¿Por qué encerrarte en una jaula así? Miré a Ethan. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No sabía qué decir. Me dolía el corazón. Ethan se inclinó un poco y me secó las lágrimas. Sus ojos se clavaron en los míos. Verano. No te pido una promesa. No te presiono para que me elijas. Solo quiero que sepas lo que siento. Mis sentimientos por ti son casuales. No estoy jugando. Lo he pensado bien. Estoy lista para estar contigo. Enterré mi cara entre mis manos. Llorando desconsoladamente. ¿Qué debía hacer? De verdad no sabía qué hacer. Quizás Ethan tenía razón porque estaba herida. Me encerré en una prisión autoimpuesta. Por la traición de Finn, subconscientemente dudé de todos. Convencido de que todo amor acabaría en decepción. Pero Ethan no era Finn. Y quizá no repitiera los mismos errores. Miré a Ethan. Mi corazón se calmaba poco a poco. Atón, Ethan. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no terminaremos así? Parecía aún más tranquilo ante mi pregunta. Con una pequeña sonrisa, dijo, yo, Ethan. No andes con rodeos. El amor es amor. ¿Y si no amor? Entonces no. No puedo prometer que no me desenamoraré dentro de décadas. Pero sí puedo prometer que mantendré tus inseguridades al mínimo. Sé que en el mundo actual no hay nada más tentador que el dinero y el poder. Así que antes de venir aquí, ya lo tenía todo resuelto. IVE redactó la documentación. Todos mis bienes se transferirán a tu nombre. Seguiré siendo el representante legal de las empresas. Pero tú serás el accionista mayoritario. Disfrutarás de los beneficios. Y yo asumiré los riesgos. Siempre que firmes. Todo será tuyo, incluyéndome a mí. Hice pucheros. Pero seguí con la cara dura. ¿No te da miedo que me escape con todo tu dinero?, respondió Ethan con seriedad. Solo corre con el dinero, ganaré más. No creo que nadie mienta al jurar algo. Pero cuando esas promesas se desvanecen, todo vuelve a quedar en silencio.
Aún así, estoy dispuesta a confiar en Ethan y a confiar aún más en mí misma. Creo en mi juicio. Y creo que merezco ser amado. En lugar de preocuparme por las décadas venideras. Mejor disfruto el presente. Si amo, amo. Me arrojé a los brazos de Ethan. Instintivamente bajó la cabeza. Nuestras frentes se tocaron. Y mi corazón se llenó de dulce dulzura. Un teléfono, Ethan. Estoy muy feliz. Sus ojos brillaban en la oscuridad como si albergaran pequeñas estrellas. Parpadeando suavemente. Mientras seas feliz. Te haré aún más feliz. Admito que fui demasiado ingenua. Pensé que lo decía en serio. Para cuando comprendí lo que realmente quería decir, ya me había quedado sin fuerzas. Un brazo colgaba flácido a mi costado. Mis ojos están empañados por las lágrimas. Me pregunto. ¿Estás siendo demasiado? Giré la cabeza. Negándome a sostener su mirada. Y tan pronto como cerré los ojos. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Ethan rió suavemente. Luego se inclinó para besarme la comisura del ojo. El roce repentino me sobresaltó y me hizo estremecer. Un suave sonido escapó de mis labios. Lo miré con furia. Intentaba apartarlo. Pero esa pequeña fuerza parecía una broma en sus ojos. No pude soportarlo más, mis uñas se clavaron en su brazo. Me quedé atónito. Mi vista se nubló. Y lo único que pude hacer fue llamarlo una y otra vez. Pero no respondió, solo se acercó lentamente. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente. Cedí a su insistencia y me dejé caer en sus brazos. Apoyó la barbilla en mi cuello, acariciándome suavemente. Verano. ¿Estás feliz? Murmuré algunas respuestas vagas. Pero no las aceptó. Insistió en una respuesta clara. La noche era profunda y al final consiguió lo que quería. Mientras observaba a Summer que dormía, Ethan no tenía intención de dormir. Levantó la barbilla. Observó atentamente sus rasgos. Desbordado de cariño, le dio un par de besos firmes. Verano. Agotada por todo el tormento. Murmuró en sueños para que Ethan se perdiera. Pero a los oídos de Ethan, solo sonaba a dulce cariño. La abrazó de nuevo. No estaba dispuesto a soltarlo ni por un segundo. Después de tantos años de anhelo, ahora su deseo se había hecho realidad. Ethan deseaba poder anunciarlo al mundo. Mucho más apasionado de lo que había imaginado. Publicar selfies a diario no era suficiente. Insistía en acompañarme al trabajo. Cuando lo miraba con severidad, se retiraba lastimosamente a un rincón y fingía secarse las lágrimas. Lo sabía. No merezco tu risa. Adelante. No me hagas caso, sufriré en silencio. Lo observé. Completamente sin palabras. ¿Etine? Ethan. Ya basta. Pero al final, no pude resistir su apego y dejé que me siguiera. Hay que reconocerle que no causó problemas. Se quedó callado detrás de mí. Me daba agua cuando tenía sed. Me ponía una chaqueta encima cuando hacía frío. Un ejemplo perfecto de novio. Incluso cuando hacía una videollamada con Jane. Insistió en unirse. Verano. ¿Estás feliz ahora? La voz de Jane tenía un significado más profundo. Ethan aguzó el oído inmediatamente. Asentí. Me alegro. Al oír eso, la sonrisa de Etine casi le llegó a los oídos. Estaba tan emocionado que sus extremidades no se coordinaban bien. Aparté la mirada de su torpe agitación. Todo lo demás estaba bien. No está mal para un hombre que yo mismo elegí. Ante ese pensamiento, le hice señas para que se acercara. Se arrodilló obedientemente a mi lado. Al principio yo estaba al mando, pero pronto. Él se apoderó del ritmo por completo. Jane. Atónita por lo descaradamente enamorados que estábamos. Corrió a otra cabina para dar la noticia. Se moría de ganas de ver a Finn arrepentirse de todo. El coche de Finn se detuvo frente al apartamento.
Salió y subió las escaleras. Cuando el ascensor se abrió, apareció en el piso que conocía. Nadie salió a recibirlo. Había comprado este lugar para prepararse para la boda con Summer. En aquel entonces, sus ojos brillaban como estrellas. Había decorado la casa con calidez y amor. Pero él nunca esperó que se marchara con tanta decisión. Estos últimos días, había reflexionado un poco. Estaba mal irse sin despedirse. Pero también estaba mal que Summer desapareciera sin decir palabra. Ahora era Ethan. Como decía Noah, a las chicas solo hay que convencerlas. Así que él les decía unas palabras dulces. Él ya había recomprado todo lo que ella vendió a un precio alto. En cuanto a Yo-Yo, ahora estaba comprometida. Ya no había nada entre ellos. Después de 10 años juntos, el verano estaba grabado en sus huesos. Podrían pelear. Discutir. Pero si llegara a una ruptura real. Simplemente no podía soltarlo. Quizás el viejo dicho tenía razón. Parejas para toda la vida. Peleas a medias. Disputas hasta la vejez. Esta vez. Lo decía en serio. Sin Summer, su futuro sería insoportable. Creía que Summer sentía lo mismo. Llevaban demasiado tiempo juntos. Tanto que la costumbre se había vuelto instintiva. Lo había comprendido desde hacía tiempo. Pero no estaba dispuesto a aceptarlo. No estaba dispuesto a vivir toda una vida en silencio a su lado. No estaba dispuesto a ser el que siempre bajaba la cabeza. Durante esos 3 años. Pero después de esta reciente locura. Esos pensamientos se habían desvanecido. Una vez que Jane transmitiera el mensaje, todo encajaría. Finn ni siquiera recordaba con exactitud lo que Jane había dicho. Solo sabía que no le hacía gracia. Incluso tiró la llave del apartamento. Cuando Finn volvió a saber de Summer, Jane estaba rompiendo con Noah. Con el tipo de antecedentes familiares de Noah. El matrimonio nunca iba a ser una cuestión de elección personal. A diferencia de Finn, que tenía tanto poder como libertad. Su discusión fue intensa, sobre todo con Noah. Que perdió la cabeza por completo. Se estrelló una botella en la cabeza. Daría mi vida por ti. ¿Y te atreves a decir que no te amo? Ni la locura de Noah logró que Jane se quedara. Se acurrucó en el sofá. Llorando y maldiciendo. Gritando. El corazón de una mujer es el más venenoso. Pero Finn no tenía paciencia para su drama, su mente estaba llena de Summer. De hecho, le gustaba mucho. De entre todas las mujeres de familias igualmente poderosas. No eligió a ninguna, solo quería comprometerse con ella. Pensar en esto lo llenaba de resentimiento. Resentido por su crueldad. Amargado por su indiferencia. Quizás fue por el alcohol. Pero terminó escribiéndole un mensaje a Summer. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? ¿No es suficiente ya? Lo que realmente quería decir era, vuelve y comprometámonos. Pero pensó que no necesitaba decírselo con palabras. Summer era tan inteligente que no entendía lo que quería decir. Pero a veces... Summer era así de estúpida. Tan estúpido que Finn no tenía ni idea de qué hacer con ella. No respondió. Fiel a su compromiso. Finn tampoco se comprometió con nadie más. Se cansó de quedarse en casa y se fue al apartamento. Allí todo seguía igual que cuando Summer vivía con él. Incluso la ropa que llevaba dentro era de sus estilos favoritos. El cuadro que una vez pintó lo habían comprado y lo habían colgado en el dormitorio. A veces pensaba que no sería mala idea abrirle un estudio. Sentía que había encontrado otra salida. Pero cuando la llamó, solo obtuvo una voz robótica. Solo entonces Finn se dio cuenta de que algo andaba mal. Y le pidió a su secretaria que investigara. Cuando por fin consiguió el nuevo número de Summer. Se sentía extrañamente nervioso. Cuando la llamada se conectó, su corazón dio un vuelco. En ese momento. Quiso decir. Verano. Por favor, vuelve. Pero las palabras se convirtieron en acusación. Ya basta. Vuelve y comprométete.
Apretó el teléfono con fuerza. Respiraba con dificultad. Pero lo que regresó fue la voz divertida de un hombre. Ya había tenido náuseas durante los primeros 3 meses. No necesita que tus tonterías la hagan sentir aún más mal. ¿De acuerdo? Fue como si alguien le hubiera dado un garrote en la cara a Finn, y antes de que pudiera recuperarse, le dio otro golpe. Se agarró el pelo y apretó los dientes. ¿Dónde está Summer? Póngala al teléfono. Pero a Ethan no le interesaba escucharlo despotricar. Simplemente colgó y bloqueó el número. Cuando Summer regresó de la sala, Adon inmediatamente puso cara de lástima. Summer. Un tipo llamado Finn acaba de llamar. Me gritó. Dijo que te iba a robar. Me enojé y lo bloqueé. Espero que no me culpes. Desde que me embaracé, Summer había tardado más en reaccionar. No captó la indirecta en su tono. Solo podía pensar en el veneno de Finn y creía sinceramente que Ethan había sido agraviado. Sentía mucha pena por él. 6 meses después di a luz a nuestra hija, Arcoiris. Justo como su nombre. Era alegre y dulce. Con una carita regordeta y redonda. Excepto cuando tenía hambre. Siempre estaba alegre sin importar quién la sostuviera, como un póster de bebé de año nuevo hecho realidad. En su primer mes de cumpleaños. Recibí un regalo. Entre ellos, artículos para bebé. Una carta me llamó la atención. Al abrirla, solo había una frase escrita en la gran hoja de papel. Esperaré a que regreses. Era la letra de Finn. Encontré sus labios curvados con desdén. ¿Por qué siempre está suspirando por la esposa de otro? Arrugó la carta y la tiró a la basura. Esa misma noche Ethan publicó una foto familiar de los 3 en la página web oficial de la empresa. Fue especialmente visible en la página principal de la sucursal de Kaisei. Me divertí con su pequeño truco y le pellizqué la cara en broma. Tú. Después de eso, le rodeé el cuello con el brazo y le di un beso. Le susurré suavemente al oído. Estoy locamente enamorado de ti. La historia paralela de Finn. El año en que Jane se casó. Summer regresó con su hija. No asistí a la boda. Me enteré de todo por Noah. No se casó con la mujer que su familia eligió para él. Pero tampoco terminó con Jane. Dijo que Jane se mudaría al sur después de la boda. En algún lugar cerca de donde vivía Summer. También mencionó que, después de casarse, Summer se fue al extranjero a estudiar 2 años más. Durante ese tiempo, Ethan crió al niño mientras administraba el estudio de arte de Summer. La pareja no pasaba mucho tiempo junta. Pero su relación, de alguna manera, se fortaleció aún más. Para el 5º año de matrimonio de Summer, yo también intenté seguir adelante. Conocí a algunas mujeres, pero siempre había algo raro. Todas eran muy buenas conmigo, obedientes y consideradas en todo sentido. Incluso cuando hubo rumores que me vinculaban con famosos, nunca mostraron un cambio de expresión. Simplemente decidieron confiar en mí. Por eso, evité mucho drama. Nada de celos. Sin peleas. Sin dolores de cabeza por la suegra. Cada uno de ellos hacía muy feliz a mi madre. También pensé que así debía ser la vida. Así que elegí a la que más me gustaba y planeé casarme con ella. Pero cuanto más se acercaba la boda, cuanto más pensaba en Summer. Todo lo que una vez le prometí, ahora iba a parar a manos de otra persona. De repente sentí miedo. La boda se acercaba cada día. Apenas podía respirar. Y entonces me invadió una oleada de desgana. De no querer vivir la vida simplemente conformándome. El día de la boda me alejé de nuevo. Me presenté ante Summer. Con el tiempo su mirada y expresión habían cambiado considerablemente. Pensé que me maldeciría. Que me escupiría. O al menos que me mandara a la mierda. Pero en cambio me dedicó una leve sonrisa y me saludó. Intercambiamos algunas palabras. Todo trivial y educado. Luego se sentó de nuevo a esperar a su hija. Su hija era hermosa. Con 2 coletas altas y ojos que se transformaban en medialunas al sonreír.
Su piel era blanca como la leche, claramente la de una niña criada en el amor. Caminaba con paso firme por la arena. Entonces decidió que no era suficiente, cavó un hoyo y se enterró. Solo sobresalía su cabeza redonda. Y ordenó a los demás niños que se arrodillaran ante ella. El rostro de Summer se ensombreció al instante. Se cubrió la cara. Corrió hacia él. Y sin piedad. Sacó a su hija de la arena. La niña hizo un puchero triste. No se permitía llorar. Summer puso cara seria. La niña se quedó callada al instante. Cubriéndose la boca con ambas manos, Summer se sacudió la arena de la ropa y vio que la chica permanecía callada. Intentó convencerla. ¿Qué te parece si luego te invito a tomar un helado? La niña asintió con entusiasmo. Incluso le mostró con el dedo meñique la promesa de no decirle a su papá. Los dos se pusieron en fila. Uno detrás del otro. Y yo los seguí instintivamente. Así sin más. Los seguí a paso lento. Sin poder separarme. Hasta que apareció. Atraído por algo que no podía explicar, di un paso adelante. Justo entonces. La niña. Que había estado lamiendo su helado en silencio. De repente Finn habló. El tono de voz de Finn era arrogante. Te lo dije. Si quieres uno, solo para ti. No puedes tomar el de nadie más. Mi mente se quedó en blanco. Quedé completamente congelada. Sentí como si el tiempo hubiera retrocedido 2 años. Cuando Summer y yo aún estábamos juntos, la amaba. Y ella me amaba. Nos casamos. Tuvimos un hijo. Y llegamos hasta donde estamos ahora. Pero la voz inocente de esa niña me devolvió al presente. Me di la vuelta, conteniendo las lágrimas. Al instante siguiente oí a Ethan murmurar molesto. ¿Qué le pasa? Summer lo rodeó con el brazo y dijo en voz baja. ¿Por qué te preocupas por los asuntos de los demás? Con unas palabras casuales y una risa. El momento pasó como si nunca hubiera sucedido. Solo yo permanecí allí de pie. Viendo sus siluetas desaparecer en la distancia. Quizás realmente me pasaba algo. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre el verano. Durante décadas, soñé a menudo con el día en que nos comprometimos. Tomé las mismas decisiones una y otra vez. Y me arrepentía cada vez. Noah me decía a menudo que lo dejara ir. ¿Pero de verdad podía dejarlo ir? Una mujer tras otra entraban en nuestras vidas. Pero, ¿cuántos fueron como los que una vez amamos? Pasaron más años. Tuve un hijo. Nació en una clínica en el extranjero. La madre de la niña se parecía mucho a Summer. Y la niña también. Se parecía mucho a ella. Así que la crié. De vez en cuando surgían fantasías irrealistas. Pero la realidad siempre los aplastaba. Así fue mi vida. Fin. Soy ciego a los rostros por naturaleza. Sin embargo, el joven maestro del círculo de Beijing ha permanecido a mi lado. Y nunca me abandonó hasta un día. Lo oí hablar de mí con su amiga. Ella no se ha dado cuenta en un mes. Jensen. Eres realmente especial. Sin embargo, parece que tu novia está a punto de descubrirlo. ¿Deberíamos volver? En la esquina. El que se llama Jensen. Sosteniendo un cigarrillo. Negó con la cabeza. Me temo que eso no funcionará. Irene me espera para ir a casa a cenar. De pie en la puerta, suspiré. Pensé que podría conseguir uno nuevo. Hace tiempo que me cansé de estos dos. De hecho, siempre había pistas. A Ryan no le gustaba tener intimidad conmigo. Fruncía el ceño si mencionaba unas cuantas veces más que somos seres correlacionados. Pero la persona frente a mí no era así. Al verme acercarme, Jensen cerró la computadora. Metió la mano bajo el dobladillo de mi camisón. Su respiración era firme. Me recosté obedientemente sobre su hombro, balanceándome suavemente. Mañana es tu cumpleaños. ¿Ya pensaste en cómo celebrarlo? La mano en mi cintura se detuvo. Y Jensen me miró.
Mañana es el cumpleaños de Ryan. ¿Pero me está mintiendo? ¿O es Ryan de verdad? Lo miré con cara de inocente. La nuez de Jensen se movió. Y perdió el interés. Lo mismo de siempre. Invita a unos amigos a reunirse. Me subí de nuevo a su hombro y me incliné más cerca. Mi voz se apagó. Aquí tienen un regalo de cumpleaños. ¿No quieren abrirlo antes? Caballeros, y tiene algo de autocontrol. Pero no mucho. Cuando estábamos exhaustos, me acosté deliberadamente sobre su pecho, gritando el nombre de Ryan. La mano de Jensen que sostenía el cigarrillo se detuvo. Y me acarició la cabeza. No supe qué emoción sentía. Irene. Vete a dormir temprano. Dormí profundamente esa noche. Cuando me desperté ya era de tarde. Jensen estaba hablando por teléfono, de espaldas a mí. Entendido. La llevaré allí. Lo abracé por la cintura desde atrás. Mi voz era perezosa. ¿Con quién hablas? La mano de Jensen tembló. Y su teléfono cayó al suelo. Me aferré a él. Lo besé. Fingí no ver el nombre de Ryan en el teléfono. Los amigos de Ryan eran buenos actores. Pero cuando Jensen me rodeó la cintura con el brazo y entró en la sala privada, sus expresiones se congelaron por un instante. El verdadero Ryan estaba sentado justo en medio del sofá, riendo suavemente mientras abrazaba a una chica de pelo largo. Cuando nos vio entrar, se frotó la mejilla con la lengua. Parecía algo molesto. Mi cuñada sigue tan hermosa como siempre. Lo dijo apretando los dientes. Pero lo disfruté mucho. Encogí los hombros y me apoyé en los brazos de Jensen. Todo gracias al cumpleañero. Con un chasquido, Ryan aplastó el vaso en su mano. Toda la habitación quedó en silencio. Y la niña en sus brazos temblaba de miedo. Hudson. ¿Quién había permanecido en silencio? Se levantó para suavizar las cosas. Hudson tenía una figura imponente. Así que fue el más fácil de reconocer. Pedí una buena botella de vino para celebrar el cumpleaños de Ryan. Ordené rápidamente. Voy a buscarlo. El vino llevaba mucho tiempo guardado en la tienda. Y el camarero tardó un poco en encontrarlo. Cuando volví con el vino, oí mi nombre, Ryan. La ceguera facial de Irene es tan grave. ¿Por qué la sigues molestando? Sin mí presente. Los amigos de Ryan dejaron de fingir. Aún quedaban pequeñas cicatrices en la mano de Ryan. Colgaban flácidas sobre su rodilla. Es divertido. Ella le cree a quien dice ser Ryan. ¿No te parece curioso? Ahora que lo pienso. Fue él quien me persiguió en aquel entonces. Nos conocimos en la exhibición del club de teatro del colegio. Descubrió mi secreto para no ver rostros y se ofreció a actuar conmigo. Era alto y tenía piernas largas. Siempre presumiendo con un Cayena en el campus. La gente que lo perseguía podía hacer fila desde aquí hasta el campus nudista. Me sentí halagado. Mientras él sinceramente se ataba una cuerda roja a la muñeca. Irene. Por aquí. No me confundirás. Ya pasaron muchos años desde que nos graduamos. Y ese hilo rojo desapareció hace rato. Tras decir eso, miró a Jensen sentado en la esquina. No se ha dado cuenta en un mes. Eres muy bueno. Sin embargo, parece que tu novia está a punto de enterarse. ¿Deberíamos volver a la pantalla? Nunca supe que Jensen tenía novia. En la esquina. Jensen, pellizcando un cigarrillo, negó con la cabeza. Me temo que eso no funcionará. Irene me espera para ir a casa a cenar. Ryan se burló. Jensen. ¿Disfrutas demasiado de esto? No lo olvides. ¿Quién es el novio de Irene? Mi mano aterrizó en el pomo de la puerta. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, alguien me tapó la boca por detrás. Me giré y vi que era Hudson. Estaba pellizcando las copas con 2 dedos. Mirándome. No tengas prisa. ¿Puedes decirme cuál es tu novio?
Me quitó el vino de la mano. Empujó la puerta de lado, bloqueando completamente mi figura. ¿Qué? ¿Quién quieres que se haga pasar por el novio de Irene esta vez? Me pellizqué la palma. ¿Cuándo empezó exactamente este juego? Ninguno de los dos dijo nada. Hudson levantó la mano para servir el vino. Y el vino tinto intenso se deslizó por la pared de la copa. ¿Qué tal si dejas que tu cuñada elija por sí misma? Ryan tocó la mesa. Hudson. ¿Es interesante? Jensen tiró de su corbata. Lo interrumpió. Creo que está bien. Le está dando la iniciativa a Irene. ¿Qué tiene de malo? A quien se lleve será su novio. Ryan también se enojó. No sé de dónde sacó esa confianza. Sin el hilo rojo. ¿Por qué cree que lo elegiré sin duda? Presioné la fría banda de Durna y abrí la puerta. La tensa atmósfera que se había creado se disipó al instante. Todos me miraban fijamente. Mi mirada recorrió a la multitud. Cuando empezamos a salir, a Ryan le gustaba bromear conmigo así. Decía que mi mirada confundida era muy interesante. Pero si de verdad era tan interesante, ¿por qué tenía la mano herida tan apretada? Jensen estaba sentado en un rincón, sujetando con las yemas de los dedos un cigarrillo apagado. Dije que le prepararía un plato de fideos de la longevidad esta noche. Pero si es Ryan o no, es cosa mía. Sostuve la copa de vino y caminé despacio. Bajo la mirada de ambos, caminé directo hacia Hudson, que estaba viendo el programa. Y levanté mi copa. Ryan. Feliz cumpleaños. En cuanto terminé de hablar, Ryan estrelló la botella de vino contra la pared. La gente a su alrededor lo agarró rápidamente por la cintura. Ni siquiera se atreve a llamarlo por su nombre. Está borracho. Cuñada. No te preocupes. Encogí el cuello. Al segundo siguiente Hudson me abrazó. Ya había entrado en acción. Irene es tímida. La llevaré de vuelta primero. Ryan se acercó corriendo. Acercó una botella de vidrio medio rota a Hudson. Intenta llevártela hoy si te atreves. Hudson torció la comisura de los labios. Me protege tras él. Te compensaré por tu cumpleaños otro día. No seas tan impulsiva. Ryan estaba furioso. Retiró el puño. Listo para golpear a Hudson en la cara. Me coloqué de lado frente a Hudson. La expresión de Ryan solo podía describirse como espectacular. Irene. ¿Sabes siquiera quién es para protegerlo? Mírame bien. Si no fuera por la herida en su mano, no lo habría reconocido. ¿Y qué si lo hice? Soy ciega de ojos. Pero aún puedo reconocer a mi propio novio. El pecho de Ryan se agitó. Saqué una curita de mi bolso y se la metí en la palma de la mano. Aunque no sepa quién eres. Si me llamas hermana Iman la próxima vez que nos veamos. Sabré que eres amigo de Ryan. Se oyó un bufido desde arriba. Ryan me agarró del hombro. Al segundo siguiente. Sin embargo, Hudson retiró lentamente su mano. Deja de causar problemas. Vamos a casa primero. Pagaré todo hoy. Cuando Hudson me rodeó con el brazo y se dio la vuelta, Ryan estaba tan furioso que destrozó todo el vino del local. Seguí a Hudson hasta una columnata completamente nueva. Ryan. ¿Es tu amigo? ¿Por qué es tan fiero? Hudson golpeó el volante. Me miraba con gran interés. Solía perseguirte. ¿No te acuerdas? El espacio en el coche era amplio. Me giré de lado y me hundí en su cintura. Diciendo con lástima. Sabes que no distingo bien las caras. ¿Cómo puedo distinguir a tanta gente? Hudson sonrió y me sacó. Se inclinó para presionarme contra la ventanilla del coche. Justo entonces el teléfono en mi pierna vibró con urgencia. Antes. Hacían un trabajo minucioso y cambiaban los contactos de mi teléfono. Pero oye. Al parecer, ya lo habían cumplido. No tuvieron tiempo. El nombre de Ryan apareció en la pantalla. Pero la voz de Jensen llegó del otro lado.
Irene. ¿Dónde estás? Te recogeré y te llevaré a casa. Así que no se enfureció antes porque estaba esperando para intervenir. Me presionaron tanto que no podía respirar. Jadeaba como si me ahogara. Pero entonces Hudson me empujó de nuevo. Ejerció la fuerza deliberadamente. Y dejé escapar un gemido ahogado e involuntario. El otro lado se quedó en silencio al instante. Y entonces se oyó la voz de Jensen. Parecía extremadamente frustrada. Hudson. No te atrevas a tocarla. Hudson me besó con mucha pasión. Y no me quedaba energía. Cuando me arrinconaron, le di un empujón en el hombro. El teléfono. Parece que alguien está diciendo algo. Hudson lo tiró al asiento trasero. Y la voz de Jensen se detuvo de golpe. Solo era una llamada de acoso. No denuncié su mentira y me concentré en el asiento del copiloto. Me arreglé la falda. Con el rabillo del ojo parecía que una cayena nos seguía. A diferencia de la segunda generación de ricos ociosos como Ryan, Jensen al menos tiene trabajo. Es el único hijo varón de la familia Jensen. Y su familia tiene grandes esperanzas puestas en él. No es exagerado decir que es maduro para su edad. Con el paso de los años. Lo más escandaloso que ha hecho probablemente sea fingir ser Ryan y perseguir coches en la carretera elevada. Hudson miró por el retrovisor y en silencio pisó el acelerador a fondo. Después de deshacerse de Jensen, Hudson me llevó a su casa. Quizás a la de Had y ni siquiera lo recuerda. Cuando estaba con Ryan. Había estado aquí en ese momento. Dijo que su hermano estaba enfermo y me pidió que le trajera medicinas. Hudson tenía la cara roja por la fiebre. Cuando abrió la puerta y me vio, también se quedó atónito y nervioso, se envolvió en su abrigo. Ahora que lo pienso, quizá Ryan llevaba tiempo planeando este juego desde entonces. Hudson me mordió la oreja y me apretó contra la ventana francesa. ¿Qué estás pensando? Me picaba un poco el lóbulo de la oreja. Intenté esquivarlo, pero me atrapó entre sus brazos. Estoy pensando si preparar los fideos de la longevidad o no. Had me soltó y se rió. Es solo un cumpleaños. ¿Tanto te importa? ¿Qué? ¿No te importa? El teléfono de Hudson no dejaba de sonar. A veces era Jensen. A veces era Ryan. Pero no contestó a ninguna. Él me tomó la pierna y se inclinó. Me importa. Me importa como loca. Cuando desperté, Hudson no estaba. Habían tocado mi teléfono, que estaba junto a la cama. Borró la información de contacto de Jensen y Ryan. Solo quedó la suya. Con la nota, cariño. Dejé la llave y sonreí. Los celos no son buenos. Después de tomarme las vacaciones y volver a la empresa. Había mucho trabajo acumulado. Estaba muy ocupada cuando la hermana Wan, de la oficina de al lado, llamó a mi puerta. La hermana Irene. Ayúdenme a recibir a un cliente esta tarde. Tengo un asunto urgente. No veo bien las caras y rara vez me dedico a la recepción. Pero debería poder manejarlo de vez en cuando. Acepté con naturalidad. Pero no esperaba que quien viniera de visita fuera Jensen. El lugar detrás de la oreja que le había mordido aún estaba rojo. Llevaba el pelo bien peinado. Pero parecía inexplicablemente cansado. Presidente Jensen. ¿Hay algún otro lugar que necesite que le presente? Jensen me miró fijamente. Luego recobró el sentido. Vamos a tu oficina y tomemos asiento. Los demás siguieron al administrador a la cafetería de la empresa. Quedamos solo nosotros dos en la sala. Me serví un vaso de agua. ¡Qué casualidad! No esperaba que fueras tú. ¿Sabe Ryan que vienes? Jensen frotó la pared del vaso. No. ¿Importa? Tienes razón. A Ryan no le gusta oír hablar de asuntos de trabajo. Al mencionar su nombre, Jensen se levantó y me interrumpió. ¿Qué te pasó en la oreja? Ay, ¿qué? Seguro que te mordió Hudson. No me gusta que me dejen marcas. Tendré que enseñarle esto más tarde.
Me toqué el lóbulo de la oreja y lo miré. ¿Qué? ¿Tanto le preocupa al presidente Jensen la novia de otro? Obviamente. Antes de mi cumpleaños. Seguía molestándolo. Pero hoy digo que soy la novia de otro. Jensen giró el vaso de agua en su mano. Y el vapor dio 3 vueltas alrededor de su palma. Apretó los dientes. No puedo. Permanecí inexpresiva y le puse el teléfono delante. Claro. Puedes decírselo tú mismo a Ryan. La palabra bebé apareció en el teléfono. Jensen parpadeó y apartó la mirada. Irene, no. De verdad tienes que ser así. No lo entiendo. Está claro que Hudson es muy tímido y precavido. Fue él quien me sedujo. ¿Por qué parece que estoy obligando a una persona honesta a prostituirse? Si no quieres decírselo. ¿Planea el presidente Jensen tener una aventura conmigo? Los párpados de Jensen se crisparon aún más. Levantó la cabeza y me miró. No puedo. La primera vez que vi a Jensen. Llevaba traje en una discoteca. Incluso el botón superior estaba abrochado. Su secretario permanecía allí de pie con toda la dignidad. Completamente diferente al estilo de Ryan. Esa persona realmente dijo esas cosas. Jensen dio un paso al frente. Tomó el orlobi con marcas de dientes en la boca. Su respiración era rápida y caliente. Su gemelo me apretaba la cintura, haciéndolo doler. Pero su voz temblaba como la de un animal pequeño. Repitió. ¿No puedo? ¿Irene? Levanté la cabeza. No. El movimiento de Jensen se detuvo de golpe. Y el calor en su nuca se disipó poco a poco. ¿Por qué? Lo aparté y acomodé un bolígrafo sobre la mesa. Escuché que el presidente Jensen tiene novia. No puedo ofender a nadie. Presidente Jensen. Por favor, no me complique las cosas. En la fiesta de cumpleaños de anoche. La persona en brazos de Ryan probablemente era la novia de Jensen. Probablemente Jensen también pensó en algo. Se lamió los labios. No. No lo hago. Presidente Jensen. Por favor, váyase. No le contaré a Ryan sobre el incidente de hoy. Jensen quería decir algo más. Pero ya había cerrado la puerta. Los hombres a veces pueden ser muy problemáticos. Pero no esperaba que el verdadero problema estuviera aún por llegar. Después de las horas extras. En cuanto abrí la puerta, oí vagamente a alguien en la cocina. Me acerqué y vi que era Ryan. Aún tenía la mano izquierda herida. Y hubo muchas escaldaduras nuevas. Estaba torpemente ocupado frente a la estufa. Cuando nos conocimos por primera vez, Ryan cocinó un par de veces. En aquella época, estaba muy interesado en mí. Quizás pensó que cocinar era una novedad. Después casi nunca cocinaba. ¿Has vuelto? Ven a comer. Dejé las llaves sobre la mesa y lo miré con total atención. ¿Quién eres? La expresión de Ryan se quebró visiblemente. Forzó una sonrisa y puso los platos en la mesa. Soy tu novio. Mientras Ryan hablaba, incluso levantó la muñeca. Tenía una cuerda roja atada. Con una campanita añadida. Se parecía mucho al anterior. Pero no lo era. Una vez que se pierde, se pierde. No importa lo similar que sea. No es el original. Negué con la cabeza y forcé una sonrisa amarga. No. No eres él. Perdió este hilo rojo hace mucho tiempo. Eres Jensen. ¿Verdad? Ryan se quedó allí, sin palabras. Su voz ronca. Me senté en el sofá de espaldas a él. Le entregué las llaves. Te dejé muy claro que no puedo tener una aventura contigo. El plato que Ryan tenía en la mano se hizo añicos en el suelo. ¿Qué dijiste? Jensen. Él. Ryan puede trolearme con otros solo por diversión. Pero si alguien de verdad me tiene en la mira, se abalanzará como un perro salvaje para proteger su comida. Después de todo,
todavía me considera su posesión. Sin embargo, aunque los perros salvajes son una locura, a veces pueden ser útiles. Seguí avivando el fuego. Ya lo comprobé. ¿De verdad que no tienes novia? Contrataste a esa pequeña estrella llamada Chloe para actuar. De hecho, era cierto. Así que Jensen contrató a una novia falsa específicamente para este juego. No logro entender a Jensen. Sin embargo, aún así, Ryan no estará de acuerdo. Ryan apretó los fragmentos en su mano. Su pecho se agitaba. ¿De verdad dijo eso? Fruncí el ceño. Él. Jensen. Deja de causar problemas. Dame las llaves. Ryan recogió los fragmentos del suelo como un cadáver andante. Bajó la cabeza. Y dejó las llaves en la puerta. Hablando de eso, él y yo elegimos este lugar cuando me gradué. Dijo que estaba cerca de mi trabajo. Y le convenía visitarme los fines de semana. Me pregunto cómo se siente al tener que entregarle las llaves hoy. Yo sacaré la basura. Recuerda comer la comida mientras esté caliente. No comí ni un bocado de lo que preparó. Cuando bajé a tirar la basura, el coche de Ryan seguía aparcado abajo. Tiré las cosas justo delante de él. Antes de irme, incluso llamé a Baby desde mi teléfono. Ryan, ¿vamos de compras este fin de semana? Hudson rió suavemente al otro lado del teléfono. Irene, qué mirada tan perdida. Te estás volviendo adicta a este juego. Sonreí dulcemente a propósito. Entonces nos vemos mañana. Cariño. Ryan giró el volante y finalmente se fue. Colgué el teléfono y dormí profundamente. Estuve muy ocupado en el trabajo. Por fin pude dormir hasta tarde el fin de semana. Pero me despertó una llamada de Hudson. ¿No vamos de compras? Estoy abajo en tu casa. Abrí la cortina con el pelo revuelto. En el lugar donde Ryan se había negado a irse ese día, Hudson estaba apoyado en el coche saludándome. Cuando me senté en el asiento del copiloto, bostecé. Ryan nunca me recogería para ir de compras. Siempre lo decía con naturalidad. Cuando estábamos en la escuela. De vez en cuando me acompañaba al mercado nocturno. Después de la graduación, incluso esa oportunidad se perdió. Hudson se acercó y me abrochó el cinturón de seguridad. Está ocupado discutiendo con Jensen. Arqueé las cejas. Y Hudson me imitó. ¿No lo sabes? De verdad que no lo sabía. Desde que Ryan vino a mi casa a cocinar aquella vez. Hacía mucho que no lo veía. Me enteré de eso hace poco. Ni siquiera fue al bar. No sé si de verdad sentó cabeza. Hudson y conduje muy despacio. Había música suave en el coche que no pude interrumpir. ¿Cómo sabes que puedo distinguirte de Ryan? Hudson y giró el volante. Mi hermana elogió mi buena figura ese día. Así que supuse que quien no tenía tan buena figura debía ser otra. ¿Entonces por qué seguiste jugando conmigo? Hudson eligió un vestido rojo brillante sin tirantes. Eres mucho más interesante que ellos. ¿Te animas a probar? El camarero eligió rápidamente la talla perfecta para mí. Antes de que pudiera cerrar la cremallera. Alguien empujó la puerta del probador. ¿Estás aquí? Ayúdame a cerrar la cremallera. No había movimiento detrás de mí. Me giré y vi a Jensen de pie detrás de mí. Todavía llevaba puesto un traje bien planchado. Me puso una mano en la cintura. Y con las yemas de los dedos presionó la cremallera, subiéndola lentamente. Me apartó el pelo de la espalda. Jensen se apoyó en mi hombro. ¿Puedes recordar lo que pasó la última vez? Escuché que Ryan le había estado causando problemas, tanto en secreto como abiertamente, estos últimos días. Me apoyé en la pared y lo miré. Presidente Jensen. Tiene que darme una razón. El fin de semana pasado, mientras limpiaba la habitación, encontré una orden de compra escrita a mano en la grieta del sofá. Fue cuando Jensen se hizo pasar por Ryan y me engañó. Siempre lo insistía para que me acompañara al supermercado.
Su familia fue estricta con él desde niño. Y no tuvo una relación hasta que se graduó de la universidad. Cuando realmente tomó las riendas de la empresa, su familia lo dejó relacionarse con gente como Ryan. Cosas que no experimentó de niño. Le pareció muy novedoso. Ir al supermercado el viernes por la noche. Como una joven pareja normal. Sentía una gran atracción por Jensen. Una persona sobria y con dominio propio simplemente anhela ese toque de calidez. Jensen dio un paso al frente. Irene. Yo. En ese momento. Hudson tocó a la puerta de afuera. Irene salió a mi lado. ¿Necesitas mi ayuda? Le agarré el cinturón a Jensen. ¿De verdad estás dispuesta a ser su amante secreta? Presidente Jensen. Jensen estaba claramente nervioso. Pero su cuerpo era muy honesto. Pero cuando estaba a punto de besarme, giré la cabeza. Presidente Jensen. No me gusta dejar marcas. Cuando fui a pagar, Hudson pasó su tarjeta primero. Hablando con los dientes apretados. ¿Necesitas que los envíe a un hotel? Hermana. Si me enviara. No habría cambiado su nota a bebé. Efectivamente. Al segundo siguiente ya no pudo contenerlo más. Me arrebató el vestido de la mano. Ni hablar. Como era de esperar. Los niños tienen mal carácter. No había manera. Dejé plantado a Jensen y Hudson me arrastró a un bar. Mi teléfono no dejaba de sonar. Así que simplemente lo apagué. Antes casi nunca bebía. Solo cuando bebí de verdad me di cuenta de que mi tolerancia al alcohol era mediocre. Hudson no tuvo más remedio que meterme en el coche. Me negué a ir a su casa. Así que Hudson tuvo que enviarme a casa. Cuando abrí la puerta, la luz seguía encendida. Ya no veo nada. Y ahora estoy borracho hasta 7 décimas. Así que no puedo distinguir a nadie. Incluso Hudson. Que tiene la mejor figura. Una vez me soltó la mano. No pude distinguirlo entre la multitud. Me dejé caer en el sofá y escuché vagamente un montón de memes. Y alguien me estaba discutiendo al oído. ¿Por qué la mandaste a casa? ¿Por qué tienes la llave de su casa? ¿Por qué? ¿Por qué se está desnudando Irene? Dios sabe. Tenía mucho calor. Incluso un calor anormal. Todavía lo soportaba en el coche. Pero al volver a un entorno familiar, ya no lo soportaba más. En pánico. Alguien me puso un abrigo sobre los hombros. Y alguien me levantó la barbilla para darme una medicina. Las nubes del cielo parecían caer al suelo. Mi mente daba vueltas. Y al segundo siguiente, perdí el conocimiento por completo. Cuando desperté ya amanecía. No duermo tranquilo. Así que compré una cama grande. Pero nunca pensé que 3 personas pudieran acostarse en ella. La sensación de resaca había desaparecido por completo. Ahora simplemente no podía reconocerlos. Sobre todo porque ninguno llevaba ropa. Me cubrí la cabeza. Sentía un terrible dolor de cabeza. Los dos despertaron después de mi alboroto. Dije con timidez el nombre de Hudson. Fue él quien me envió a casa ayer. Así que esto debería estar bien. ¿Verdad? El que estaba más cerca de mí levantó las comisuras de los labios. Hermana. Debes tener hambre. Voy a cocinar. Solté un suspiro de alivio. Cuando volví a levantar la vista, vi que el otro me miraba con resentimiento. Justo entonces Nevine Vedapadus. Llamaron rápidamente a la puerta. Inconscientemente grité que no abriera. En cuanto las palabras salieron de mi boca. Hudson estaba en la puerta con un delantal transparente. Fuera, también había una persona a la que no reconocí en absoluto. Pero pronto, ¿qué? Varias personas empezaron a revelar cosas por su cuenta. La persona de afuera empujó directamente a Hudson hacia el sofá. Hudson. Te dije específicamente que cuidaras bien de Irene. Pero así es como se hace. Si es así, entonces el que está en mi cama debería ser Jensen.
Lo metí bajo las sábanas. Me puse una prenda. Y estaba a punto de salir. ¿Quién iba a decir que Jensen era tan terco? Se incorporó en la cama y me miró. Ayer me dejaste plantado para ir a tomar algo con Hudson. ¿Y hoy quieres esconderme? ¿Es eso? El de afuera ya era difícil de manejar. Y me estaba poniendo impaciente mientras me vestía. ¿No dijiste que estabas dispuesta a ser mi amante? Si te arrepientes, entonces vete. Se hizo un silencio delicado detrás de mí. Cuando levanté la vista, Ryan estaba de pie en la puerta del dormitorio. Los cuatro nos sentamos en el sofá, viendo las imágenes de vigilancia. Sin decir palabra. Desde que Ryan vino una vez, instalé cámaras de vigilancia en casa. ¿Quién sabe quién más podría entrar en mi casa? Hoy mismo. Me vino muy bien. Me senté en un rincón del sofá, comiendo una manzana. Mientras Ryan veía el vídeo una y otra vez, como torturándose, cerré la laptop de golpe. Si quieres verlo, cópialo y llévatelo a casa. ¿No es que me emborraché y vomité sobre su ropa? Estaba muy borracho. ¿Qué podía hacer? Ryan. Deja de ser irrazonable. ¿De acuerdo? Ryan levantó la vista. Irene, ¿qué tal un suspiro? ¿Estoy siendo irrazonable? Eres mi novia. Cuando estabas en la misma cama con otros hombres. ¿Pensaste alguna vez en cómo me sentía? Dije con desdén. ¿Entonces pensaste en cómo me sentí cuando me empujaste hacia los demás? ¿No es fácil golpear a alguien donde le duele? Ryan vino a mi casa a cocinar. Quería empezar de nuevo. Podía actuar como si nada hubiera pasado. Pero no lo hice. Ryan estaba atónito. Seguí echando leña al fuego. Sin embargo, tengo que agradecerte de verdad. Uno es joven y tiene buena figura. Y el otro es amable y atento. Me gustan los dos. Ryan golpeó el sofá y luego se arrodilló y gateó frente a mí con los ojos enrojecidos. Irene. Retírate de lo que acabas de decir. Haré como si no hubiera oído nada. ¿De acuerdo? Éramos tan buenos. Qué irónico que todavía lo recuerde. Éramos una pareja envidiable en la escuela. Ahora. Nos hemos peleado y estamos así. ¿Es culpa mía? Le pellizqué la barbilla. Ryan. ¿Aún recuerdas el pasado? Y deberías saber mejor que nadie que ya no me gustas. Después de haber visto cómo es el amor verdadero, ¿cómo no pude notar este cambio? Ryan se arrodilló en el suelo. Irene. ¿Podemos empezar de nuevo? No te voy a mentir más. Até un cordón rojo y le puse una campanilla. Nunca volverás a perderme. Le solté las manos lentamente. No hace falta. En fin, habiendo cumplido mi obsesión, no volveré a buscarte nunca más. Hace tiempo que quería decirle estas palabras. Es solo que el accidente de hoy adelantó todo. Ryan se negó a irse. Así que llamé a su madre. Hay una gran diferencia entre nuestros orígenes familiares. Y su madre siempre ha estado en desacuerdo con que estemos juntos. Ryan dijo entonces que él se encargaría de todo. No fue hasta que Jensen me encontró en el probador hace unos días que supe que la forma en que Ryan manejaba el asunto era mentirles a ambas partes. Me estaba persuadiendo por un lado. Mientras que por otro lado, ya había accedido a una cita a ciegas. Los enviados por su madre llegaron enseguida. Mientras llevaban a Ryan al coche, seguía negándose a soltarme la mano. Al final, fue Hudson quien lo convenció y lo convenció de irse. Estuvimos juntos más de 6 años. Y al final, fue un desastre. Me senté en el sofá y me pellizqué el entrecejo. Así que, ustedes dos no se van. ¿Tienen algo en mente? Jensen habló primero. Entonces, ¿puedo conseguir un ascenso a novio de verdad? Las palabras se me atascaron en la garganta. Antes de que pudiera hablar, Hudson abrió los párpados. Deberíamos seguir algunas reglas, Jensen. Mi hermana acaba de mencionar primero al que tiene buena figura.
Los eché a ambos. El asunto con Ryan terminó antes de lo esperado. Según Hudson, se negó a ir a una cita a ciegas. Le confiscaron las tarjetas y lo castigaron con prisión en casa. ¿Por qué me cuentas esto? Me desabroché el cinturón y me apoyé en la ventanilla del copiloto. Lo miré. Hudson tenía un nuevo corte de pelo. Se veía limpio y fresco. Su traje informal acentuaba sus hombros anchos y su cintura estrecha. Así que... Hermana, ¿de verdad no me tienes en cuenta? Me incliné y le deshice la corbata. No finjas ser educada delante de mí. Hudson subió la ventanilla del coche. Justo cuando estaba a punto de asomarse, le empujé el hombro. Ese día. Fuiste tú quien llamó a Ryan. ¿Verdad? Fue precisamente cuando la situación estaba más caótica que Ryan apareció. Y Jensen estaba ahí para distraerlo. Hudson se quedó paralizado. ¿Importa? No le respondí. Mis dedos le enroscaron la corbata al acercarme. La noche que estaba borracha. También llamaste a Jensen. ¿Verdad? Lo dejé plantado ese día. Y te aprovechaste de mi borrachera para invitarlo a mi casa. Si no hubiera estado borracho e inconsciente. ¿Qué querías que viera? ¿A mí molestándote? Perdido en la pasión. Hudson se lamió los caninos. Hermana. De verdad que nada te puede engañar. Me quité la corbata de las yemas de los dedos y le di unas palmaditas en la cara. Y luego déjame adivinar de nuevo. Fuiste tú quien me drogó, ¿verdad? Hudson se quedó completamente atónito esta vez. Pero lo negó rápidamente. De verdad que no hice eso. Por muy intrigante que sea, no drogaría a mi hermana. Puede que no. Pero tampoco lo detuviste. Después. Revisé las grabaciones de vigilancia del bar durante un buen rato. Era cierto que no me había drogado. Pero cuando esa persona me puso la droga en el vaso. Estaba ahí mismo. Totalmente despierto. ¿Pero alguna vez pensó que soy ciega a los rostros y no puedo distinguir a las personas? Si de verdad me convencieron. ¿Qué me pasaría? Le abotoné la camisa. Mi expresión era tranquila. Me ayudaste a librarme del problema que es Ryan. Así que estamos a mano. Abrí la puerta del coche. Cuando Hudson se acercó. Intentó agarrarme pero falló. Me apoyé en la ventanilla del coche y tiré todo el dinero de mi cartera dentro. Estos son 4 consejos. Tiene un cuerpo estupendo. Pero eso es prácticamente lo único que vale la pena recordar. Esta vez Hudson no me persiguió. De hecho, en el centro comercial. Cuando dijo que yo era más interesante que otras mujeres, lo supe. Simplemente me consideraba un detalle en su vida. Un juguete con precio. A esa persona le gusta avergonzar al centro del grupo en público. Pero en realidad no lo ofenderá. Así que aunque se pelee con Ryan, usará a Jensen como chivo expiatorio. Como estaba pensando. Vi a Jensen en cuanto subí las escaleras. Últimamente viene mucho a mi empresa. Y eso asusta a mi jefe, que piensa que van a comprar la empresa. ¿Qué pasa? Saqué mis llaves para abrir la puerta. Solo entonces recordé que Jensen parecía tener todavía una llave que no me había devuelto. Pero bueno, claro. Si tiene llave, ¿por qué finge lástima en la puerta? Extendí la palma. Devuélveme la llave. Jensen frunció los labios y no dijo nada. ¿Qué pasa? ¿No eras muy hablador en la empresa? He oído que Hudson te ha estado recogiendo últimamente. ¿Ya te has decidido? ¿Me he decidido sobre qué? Las luces del pasillo alternaban entre brillantes y oscuras. Separó su pantalón de traje negro en secciones. ¿Has decidido estar con él? Me quedé en la puerta, mirándolo. Y de repente tuve una idea traviesa. Jensen puede parecer glamoroso. Pero en realidad es solo un esclavo corporativo de alto nivel. Después de un día de trabajo, de pie frente a la puerta de su subordinado por la noche. Llevar una computadora y un maletín. Y hablar con humildad.
Inspira a la gente. Intimidarlo un poco. Le levanté la barbilla. Ni admitiéndolo ni negándolo. ¿Qué quieres decir? Durante el tiempo que fingió ser Ryan, a menudo veía esa expresión en su rostro. El límite de sus posibilidades se estaba desmoronando. Y lo estaban desarmando y luego reconstruyendo. Jensen se lamió los labios. O sea, Nanette. ¿Debería seguir siendo tu amante? Me pellizqué el muslo con fuerza para no reírme. ¿Qué? ¿No está bien? Me di la vuelta. Abrí la puerta. Me cambié de zapatos. Y encendí las luces. Jensen se quitó los zapatos de suela roja y me siguió. Ordenando. ¿Por qué crees que puedes? Hoy en día. Incluso los becarios necesitan 6 meses para convertirse en empleados fijos. Y tienen que competir por sus puestos en el trabajo. Él no puede ser simplemente una amante cuando quiera. ¿Qué se supone que soy? ¿Un rico y engreído? No tengo tanto dinero. Me senté en el sofá. Lo miré. Hudson tiene un buen cuerpo. Y Ryan sabe cocinar. ¿Y tú? ¿Qué sabes hacer? Jensen ha llevado una vida de lujo desde niño. Cada vez que va al supermercado. Su zona favorita es la charcutería. Efectivamente. Se quedó callado cuando se mencionó el tema. Me di la vuelta y fui a la cocina a buscar algo de comer. Al mirar atrás, vi a Jensen quitándose la ropa. Espera. Todavía hay cámaras en mi casa. ¿Qué está haciendo? Lo aplasté. Jensen me miró. Aquí. En el sofá. Tengo muchas ganas de abrirle la cabeza a Jensen para ver si la droga que me dieron ese día se ha transferido a su cerebro. Jensen. ¿Qué demonios estás haciendo? Aunque últimamente he estado ocupado. También he empezado a hacer ejercicio. ¿No quieres verlo? Suspiré. Incluso empiezo a dudar de si es el Jensen que conozco. Le volví a poner la ropa capa por capa. Jensen. Mi última relación duró 6 años. Tienes que darme tiempo. Jensen me siguió. Tú tampoco tienes que salir conmigo. ¿A qué se refiere con ninguno? Antes. Pensé que Jensen y Ryan se aliaban para jugarme una mala pasada. Así que siempre lo maltraté y lo convertí en mi amante clandestino. Ahora que todo está explicado. Jensen y yo también deberíamos estar a mano. Lo ayudé a vestirse. Pero entonces me llamó la atención una marca roja en su clavícula. No me gusta dejar marcas en el cuerpo. Jensen, en cambio, es todo lo contrario. Yo solía besar esta zona. Lo froté. Pero no desapareció. Jensen apartó la cara. Y las venas de su clavícula se extendían hasta la mandíbula. Es un tatuaje. No se puede borrar. Y Jensen se levantó la ropa. Así, habiendo cumplido mi obsesión. No me perderás. Cuando Ryan estaba más apasionado en la relación, simplemente se ató un cordón rojo a la muñeca. Le froté el tatuaje en círculos. Y una pequeña parte de mi corazón se humedeció y se expandió gradualmente. ¿Qué puedo querer de ti? Jensen me miró. Puedes buscarme aunque no haya nada. Bajé la cabeza y le besé la clavícula. Si hay algo, te ascenderé a novio de verdad. El día que Jensen fue ascendido a novio de verdad, fui al centro comercial a comprarle un anillo. Justo cuando estaba a punto de pagar. Un desconocido le entregó al cajero una tarjeta bancaria. Sacó un anillo. ¿Te casas? Miré hacia arriba a su lado, y aparté la tarjeta. Lo siento, señor. Este anillo es para mi novio. La cara de la persona se congeló al instante. Jensen me abrazó y nos fuimos. Camino a pagar. Estaba deseando ponerse el anillo de ascenso a novio. ¿Es tu amigo? No lo conozco. Y definitivamente tampoco. Mi ceguera facial aún no ha mejorado. Pero puedo reconocer a la persona que amo entre la multitud de un vistazo. Y la persona que amo siempre me esperará donde pueda verla.
En cuanto al resto, no me importa. Amar a alguien se trata de usar el corazón. No solo los ojos. Fin del texto principal.